Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, también tenemos en la agenda hablar de Quito con el concejal Diego Carrasco sobre la aprobación de una ordenanza para el soterramiento de cables. Y el Consejo Metropolitano aprobó esta ordenanza para terminar con las telarañas de estos fideos de cables que existen en la ciudad. Así pues, vamos a conversar sobre esta ordenanza que está, bueno, se podrá aplicar, pero quizás tome años, ¿no? Décadas en que se pueda soterrar todos los cables de Quito. Pero vamos a ver de qué se trata. Gracias al concejal Diego Carrasco por estar con nosotros. Bienvenido, concejal. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre esta ordenanza? Bueno, fue aprobada por el Consejo Metropolitano, pero ¿cómo sería su aplicación y cuánto tiempo tardaría desaparecer esos tallarines de cables que tenemos por toda la ciudad? Bienvenido, concejal. Buenos días. Yo quisiera poner un poco en contexto lo que ha pasado esta semana, porque tiene que vincularse con lo que pasó la semana pasada en el Consejo. La semana pasada se aprobó una ordenanza que protege el arbolado de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es aquellos árboles que existen en la ciudad, cuidarlos, preservarlos, hacer que estos crezcan, que sean responsabilidad tanto de la institución pública, el municipio, como de los vecinos, tanto en las veredas, en los parques, decir, en todos los, incluso en los jardines de las casas de las personas. Ese por un lado. Y a semana seguida hemos aprobado la ordenanza de soterramiento. ¿Qué es lo que de alguna manera llega como mensaje? Es que queremos unas veredas donde los cables estén hacia abajo y hacia arriba estén los árboles. Creo que ese es un mensaje que hay que ir construyendo, es decir, una idea de cómo debería conformarse la ciudad. El tema del soterramiento en particular es una gran deuda que ha tenido la ciudad porque lamentablemente con los años las tecnologías han ido evolucionando y ofreciéndonos más servicios de telecomunicaciones y han usado, digamos, la infraestructura de la ciudad, que son los postes, para dar esos servicios. Con el tiempo se han ido acumulando. Mucho de eso es basura. Es decir, por ejemplo, hace 10 años la televisión pagada era por cable. Hoy esa televisión pagada es satelital y muchos de esos cables que sirvieron en algún momento para dar esos servicios, hoy es basura y está colgada y sigue colgada y no ha sido retirada. Entonces, hay una acumulación de esos cables que afean la ciudad, el paisaje se contamina y eso se intenta solucionar. Eso en el ámbito de lo estético. En el ámbito de la seguridad, esos cables de alta tensión o eléctricos que también cruzan los postes, en muchos barrios quedan muy pegados a las casas y ha habido muchos accidentes de electrocutamiento por el contacto que ha tenido el ciudadano o las personas con esos cables. Entonces, por un lado hay un efecto estético, por otro lado un efecto de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En el 2009 se empezó un proceso de soterramiento con una ordenanza que fue aprobada en aquella época y permitió, por ejemplo, soterrar zonas como la de Mariscal, son Naciones Unidas, República de El Salvador, 6 de diciembre, también en Cotocollao, también en La Jota, en el barrio de Solanda. Y estos barrios todos han logrado de alguna manera mejorar su infraestructura urbana y también garantizar niveles de seguridad para las personas. Ese proceso se vio interrumpido porque la Corte Constitucional estableció que la norma era inconstitucional y mandó a que esta política de soterramiento tenía que ser determinada desde el gobierno central, desde el Mintel y desde el Arcotel. En estos años, que son 3 años de discusión de esta ordenanza, se han ajustado los criterios con la autoridad nacional de modo que podamos solventar los problemas de constitucionalidad y contemos ahora con una norma que permitirá en un primer proceso y bajo la autorización de la autoridad nacional, el Mintel, que sean 75 kilómetros por año. 75 kilómetros por año para una ciudad como la nuestra parecería poco, pero hay que recordar que, por ejemplo, construcciones nuevas, urbanizaciones nuevas, conjuntos nuevos, ya tienen la obligación de tener soterrados los cables. Y entonces lo que resta es bajar los cables que están en las arterias principales y en los barrios más antiguos.
Bien, importante entonces aclarar esto. Ahora, concejal, también entiendo que esta ordenanza también depende de que se lance un concurso para una alianza público-privada y para que las instituciones de telecomunicaciones, de la empresa eléctrica y demás cambien todo el cableado. Esto es así porque eso es lo que he leído al menos en varios medios de comunicación. Sí, a ver, en los cables que hay en la ciudad hay que dividir los cables de electricidad de los que son de telecomunicaciones. Los de la electricidad van por la vía, por las calles. Esto es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en las calles Inglaterra, Alemania, Italia, de la zona entre la Mariana de Jesús y la República. Ahí se están soterrando cables de electricidad. Del otro lado están los cables de telecomunicaciones. Ahí están, digamos, está internet, está telefonía, está, por ejemplo, videovigilancia, semaforización, están en esos ductos. Y esos ductos son los que van a tener que irse construyendo. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de hacerlo? En una primera instancia, al EMOP, es decir, es municipal, ¿no es cierto? Pero si no contara con los recursos para ejecutar el proyecto, puede recurrir a la empresa privada a través de alianzas con el sector privado. La idea es que si perfeccionamos el mecanismo, el modelo, podamos ir más rápido de lo que incluso la autoridad nacional ha permitido, que son estos 75 kilómetros. Mi aspiración, digamos, es que perfeccionar el modelo podamos ir más rápido y la autoridad nacional apruebe, porque esta es una urgencia para la ciudad. Obviamente, también hay que tener en cuenta que uno de los criterios que se establece en la ordenanza es que no solamente el beneficio debe llegar a las zonas de alta plusvalía, que puede ser muy rentable en lugares donde, por ejemplo, en un predio de 20 metros de frente usted puede tener 40 o 50 propietarios porque es un condominio y ahí puede ser muy rentable, pero en otros lugares donde la gente vive más aisladamente, como pueden ser barrios lejanos, también llegue el beneficio. O en aquellos lugares donde barrios populares, donde también tiene que haber inversión en ese sentido. ¿Qué es lo que la Secretaría de Territorio, qué es lo que tiene que hacer? Es preparar los polígonos haciendo estas referencias, es decir, barrios de un estrato alto, barrios populares, altamente rentables, que no sean tan rentables, para que el beneficio llegue a toda la ciudad. Y lo otro es tomar ejes de la ciudad, vías principales que pueden generar, digamos, una externalidad que nos ayude a mejorar el entorno urbano. Eso por un lado, y por otro lado, también hay que recordar que estamos próximos a la entrada a operación del metro y necesitamos construir alrededor de las estaciones del metro espacios caminables, con mejores veredas, con más seguridad, con arbolado. Y me parece que estas dos herramientas con las que ahora cuenta la administración municipal, es decir, proteger el arbolado y poder bajar los cables, ayudan a la reconformación de aceras para construir espacios caminables alrededor del sistema metro. Podría ser salir otra ordenanza, concejal, que la ciudad sea caminable, porque en verdad cada quien tiene la vereda como quiere, siempre hay huecos y es complejo para el peatón tener caminar tranquilo, ¿no? Si con tacones las mujeres tenemos problemas, no me imagino, por ejemplo, alguien que tiene movilidad reducida, que tiene que utilizar algún tipo de dispositivo, Así es. bastón, silla de ruedas, etcétera, ¿no? A ver, por ejemplo, fíjese usted, pensemos en la entrada en operación del metro. Hay muchas cosas que van a cambiar a partir de ahí. Si usamos el metro, la última milla, es decir, desde salir de la estación del metro hasta llegar a su último destino, lo vamos a tener que hacer en otra modalidad. Digamos que fuéramos a la radio donde está usted en este momento. La parada más cercana puede ser la de la Japón, que es en la Carolina, o quizá la de la Isla Tortuga en la Plaza de Toros. Pero el siguiente tramo lo tiene que hacer caminando. Entonces, si la caminería no es adecuada, si va a tener inseguridad y le van a asaltar mientras camina, o si está al mediodía y no va a tener la suficiente sombra para caminar, probablemente lo que termina haciendo es cambiando de modalidad, no usando el metro, sino quizá otra modalidad de transporte, y ahora la ciudad le invirtió cerca de 2.000 millones de dólares y ahora hay que hacer que esos 2.000 millones sean una solución, que funcione. Entonces tenemos que darle al ciudadano todas las garantías para que ese servicio pueda ser efectivamente usado y que esa inversión tenga sentido. Porque claro, nosotros no tomamos la decisión de invertir 2.000 millones en un metro, pero si a mí me hubieran dicho, tenemos 2.000 millones para invertir en la ciudad, seguramente yo hubiera dicho, ¿saben qué? 500 millones dediquemos a la educación, pero esas ya son decisiones que se tomaron en el pasado.
Bien, 7:54 conversamos con el concejal de Quito, Diego Carrasco, sobre esta ordenanza para soterrar los cables, estos tallerines tan feos que tiene la ciudad. Y concejal, siendo realistas, porque imagino que toda esta ordenanza para que se ponga en práctica dependerá también de que las empresas municipales se coordinen entre ellas. ¿Cuánto tiempo podría tomarnos soterrar los cables de la capital? Este no es un proceso, como digo, hay una parte que tiene la obligación, es decir, todo lo nuevo tiene que tener sistema de soterramiento. Lo antiguo es lo que hay que bajar para poder lograr el efecto que se busca. No es, digamos, con 75 kilómetros, pensemos en una ciudad que tiene más de 50 kilómetros y de ida y vuelta nada más en una sola línea son más de 100 kilómetros. Entonces, la ciudad va a demorar en este proceso, seguramente en los próximos 4 años veremos una transformación de muchos sectores de la ciudad y este será un proyecto que será constante en el municipio de ir mejorando la infraestructura urbana, garantizando seguridad, también ornato, pero va a demorar, va a ser un proceso que seguramente se va a constituir en un proceso constante en el municipio y que llevará por lo menos, digo, por lo menos el cuatrienio siguiente como un proceso constante. Eso va a generar en la ciudadanía algunas molestias, porque el momento en que se hacen los trabajos se tienen que levantar aceras, eso puede complicar a los vecinos para acceder a sus casas, o más aún aquellos que tienen comercios que van a haber interrumpido el paso de sus clientes hacia los locales. Ahí habría que recordar que si bien esas molestias van a ser causadas, hay un beneficio que es superior y que va a ir, digamos, va a ser constante. Bien, muchísimas gracias, el concejal Diego Carrasco, por conversarnos sobre esta ordenanza para el soterramiento de cables. Y ahora que topó el tema del metro de Quito, que es una de las obras más importantes, más caras de la ciudad, ¿qué comentarios tiene respecto a esto y las expectativas de que se cumpla también la fecha de inicio de sus operaciones, que está para diciembre de este año, concejal? ¿Cómo ve esa situación del metro también? Bueno, yo he sido muy escéptico del proyecto del metro, digamos, desde que se tomó la decisión. Me preocupa que no llegue a los números que se han establecido en los estudios preliminarmente. Me preocupa más eso que el mismo hecho de que no entre en operación en diciembre. Porque en diciembre van a empezar los primeros viajes, las primeras pruebas. Entonces, el alcalde lo ha asegurado y creo que están trabajando para que eso suceda. Entonces, a mí más bien me preocupa que el beneficiario final del sistema no se adapte, que manejemos mal la oportunidad que nos da la entrada en operación del metro para transformar la ciudad y que los ciudadanos no se adapten, que los ciudadanos no usen el metro. Eso me preocupa muchísimo más que lo otro, digamos, porque es una inversión, una apuesta muy grande. La ciudad dijo, nosotros creemos que un metro va a solucionar nuestros problemas. Pero ¿qué pasa cuando empiece a funcionar el metro y los problemas sigan estando ahí? O que la gente no use el metro, o que el metro condicione el futuro de la ciudad en cuanto a la disponibilidad de recursos, por la deuda que tiene que ser pagada, por el subsidio que parecería que necesita el metro, y si es que no es usado, el subsidio tendría que ser mayor. Entonces, si los quiteños no entendemos que gran parte del dinero del pasado, pero también del futuro, está ahí y va a ser destinado a esa obra, tenemos que los quiteños comprometernos a que eso sea posible y acostumbrarnos, por ejemplo, lo que decíamos antes, a caminar un poco más, quizá a tener otro tipo de molestias, porque nosotros nos gusta que el bus nos deje en la puerta de la casa, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que cambiar ese concepto, pero si no nos adaptamos, corremos el riesgo de comprometer el futuro económico de la ciudad. Así es, de una obra tan importante y tan cara de esta ciudad no podría darse ese lujo. Gracias a Diego Carrasco, concejal de Quito. Bueno, hemos hablado sobre esta última partecita del metro de Quito y las expectativas que se tiene, pero también sobre esta ordenanza para el soterramiento de cables en la capital. Tenemos un comentario de nuestro amigo oyente Rubén que dice, bueno, dice, finalmente hay muchos cables de internet y televisión privada que una vez cancelados los servicios, las empresas los cortan y los dejan colgando de los postes. Antes de soterrar, deberían obligar a las empresas que instalan estos artilugios a retirarlos y reciclarlos, y una vez que el servicio haya sido cancelado. Ojalá eso sea posible, concejal. Sí, bueno, como digo, ahí en la regulación y el control hay la agencia nacional, es una competencia del gobierno nacional, pero yo coincido con eso. Muchos cables
son inútiles, muchos cables están colgando en los postes y son basura. Por eso creo que también este proceso de soterramiento va a permitir racionalizar eso y establecer qué sí sirve, qué no sirve, sacar eso de ahí y poder entregar a la ciudad un entorno más adecuado, porque incluso los postes se cambian, ¿no? Se cambian, se actualiza la tecnología, se reforman las veredas para que sean más caminables, para que sean accesibles a las personas de movilidad reducida. Entonces creo que es una gran oportunidad. Entonces, la entrada en rigor del metro, esta ordenanza, el arbolado, creo que nos hace pensar que esta que estamos contando hoy es una buena noticia para los quiteños. Por supuesto, ahora lo importante que se cumple es una buena oportunidad, como dice el concejal de Quito, Diego Carrasco. Gracias, concejal, por estar con nosotros. Y bueno, estaremos dándole seguimiento sin duda a este tema y para que se cumpla esta ordenanza. Muchísimas